Buenas Ya llegué, tardes. ya llegué, a ver. Buenas tardes. Bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí. Un sábado más en conferencia Fusenda, ahora en forma virtual. Pero bueno, gracias a Dios y a Rodrigo Navarro, quien generosamente nos ha cedido esta plataforma, hemos podido continuar incluso con cierta intensidad semanal. Varias veces a la semana con nuestros estudios, así que, y lo mejor que han quedado las grabaciones para que podamos repasar todas ellas. Entonces, bueno, hoy es sábado de conferencia Fusenda. Como ya lo saben, los principales temas son, o los temas son extraídos del Evangelio según el Espiritismo y del Libro de los Espíritus. Estamos intercalando temas de Evangelio y del Libro de los Espíritus. Entonces, en este caso, le toca al Evangelio según el Espiritismo con este maravilloso tema que nos trae hoy Rodrigo Navarro, el Cristo Consolador. Entonces, vamos a hacerlo esta vez como dándole toda la expansividad al conferencista. Vamos a hacerlo directamente, sin lectura de ambientación. Entonces yo voy a hacer la oración de inicio como todas las reuniones espíritas. Voy a hacer la oración de inicio. Así que síganme por favor de pensamiento y de sentimiento. Elevamos al plano espiritual superior esta oportunidad, este momento. Elevamos nuestro pensamiento y nuestras emociones para pedirle a esos guías de esta tarea, a esos guías de esta casa espírita, a estos guías de la humanidad que se unen cuando dos o más están en nombre de Dios y de Jesús. Especialmente pedimos al guía espiritual de Rodrigo, al guía que le fue asignado también para su tarea espírita, para que lo inspiren, para que su verbo sea fluido, y a todos nosotros también, nuestros respectivos compañías espirituales superiores, para que también estas enseñanzas puedan templar nuestra alma, recordarnos nuestros compromisos ante ese plano espiritual antes de encarnar, y que se fortalezca nuestra fe, que podamos entonces todas estas enseñanzas que puedan calar profundamente en nosotros, inspirarnos y puedan hacer que en nosotros hayan cambios, hayan mejoras, hayan transformaciones, que es lo que se busca en estos momentos, en estos oasis de estudio, de oración y de pensamiento que son estas reuniones. Que salgamos todos fortalecidos, dispuestos a afrontar y a enfrentar todos los retos que tenemos en nuestra vida personal, profesional, familiar. Gracias, Señor, y que así sea. Bueno, Rodrigo Navarro es ingeniero de sistemas, vive en Estados Unidos, es empresario. Por cierto, como ya lo mencioné, es quien nos ha cedido generosamente esta plataforma. Y bueno, ha sido un entusiasma estudiante de las enseñanzas. Ya tiene incluso admiradores y admiradoras dentro de nuestro grupo. Les gusta mucho cómo hace las conferencias. Así que bienvenido, Rodrigo. Gracias por estar aquí. Gracias por esa presentación. No, humildemente, pues yo también estoy muy agradecido porque esta oportunidad que me das me reconforta mucho y me obliga en cierta forma a hacer más intensivo algunos temas en particular. Y la verdad es que me da mucha alegría, sobre todo este tema. Cuando empecé a leerlo, me sentí una gran responsabilidad porque me di cuenta que estaba ante uno de los temas
hasta ahora para mí que es fundamental. Es un capítulo que resume muchísimo de la razón por la que de pronto yo personalmente estoy aquí, por la que muchos de ustedes también viven lo que es el espiritismo. Así que yo sí les recomiendo que si presten atención y muy atentos porque aquí hay mucha sustancia. Es un capítulo pequeño, el capítulo número 6 del Evangelio según el Espiritismo, de Allan Kardec, y vamos a estar cubriendo algunos conceptos, como les digo, en mi opinión, fundamentales, que explican por qué el espiritismo y por qué mucho del cristianismo también, mucha esencia. Así que, sin más preámbulos, pues vamos a concentrarnos en este capítulo que se llama, el capítulo 6, que se llama El Cristo Consolador. Bueno, consta de 3 partes. Vamos a hablar de lo que se llama el yugo ligero, toda esta carga, entre comillas, que representa seguir a Jesús, seguir las palabras de él, el mandato divino. Vamos a hablar del consolador prometido, lo que dicen las escrituras acerca de quién nos va a venir a ayudar, quién nos va a enviar Jesús para que nos ayude. Y por último, como es de costumbre, vamos a alimentarnos pues de todas estas instrucciones recogidas no solo en este libro, sino que hay citas de otros libros, también de la doctrina espírita de Allan Kardec, que son las instrucciones de los espíritus a través de la doctrina escrita por Kardec, o recopilada por él. Entonces, entrando en lo que empieza el capítulo hablando del yugo ligero, y hay bastante texto que obviamente no lo vamos a leer todo literalmente, pero hay mucho para también dejarles a ustedes la inquietud que de pronto van a encontrar mucha sustancia en estas palabras, porque mírenlo, y sobre todo el momento, a mí me llama mucho la atención y he tenido la suerte de que, no sé si parece que siempre sucede esto, cuando empezamos tomamos una lectura como que es muy apropiada para el momento, para lo que estamos viviendo. Y miren esta primera cita de Mateo 11:28, que dice: venid a mí todos los que estáis afligidos y cargados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Entonces, estamos en un tiempo de aflicción, y aquí yo resalté, el resaltado negrilla es mío en el sentido de la palabra todos, porque es una promesa, y estas son promesas que nos hace Jesús con su palabra, donde dice que todos los que estén afligidos y cargados, que nos va a aliviar. O sea, Él es el que nos va a aliviar la carga, el que nos va a aliviar todo este sufrimiento, todas las aflicciones que tenemos. Entonces, nos hace esa promesa y nos dice pero dice que carguemos el yugo de Él, pero que es liviano, de que de que esto no es tan pesado como pueden ser otras cosas, y más adelante lo va a aclarar, y nos pone de ejemplo, o se pone de ejemplo, como Él que es manso y humilde de corazón. O sea que en cierta forma tomamos esa carguita que nos lleva, ese peso, ese fardo, esa carga que tenemos encima, pero dice que vamos a encontrar descanso para el alma. Entonces, como ustedes ven, son párrafos de mucho contenido, porque explica muchas cosas, ¿no? Entonces, esta parte se llama el yugo ligero, hablando precisamente de que la oferta que nos hace Jesús sobre la carga, o sobre ese yugo, es una carga ligera, ¿no? Además habla de que todos los padecimientos, ya sean miserias, desengaños, dolores físicos, pérdida de seres queridos, y por eso hablamos de que siempre llegan como en el momento apropiado, en un momento donde hay tantos dolores físicos, tanta pérdida de seres queridos en estos tiempos, en estos últimos meses. ¿Cuántos seres queridos de nosotros propiamente, de nuestros amigos, de amigos directamente, amigos de amigos, en fin? Cada día yo pienso que casi no pasa una semana, o a veces un par de días, sin que recibamos estas noticias de seres queridos que están yéndose, o amigos. Entonces, pero nos dice que todos estos padecimientos encuentran consuelo en la fe, en el porvenir, o sea, que creamos en lo que viene, en la confianza en la justicia de Dios, que Cristo viene a enseñar a los hombres.
sea, en eso es lo que nosotros, lo que podemos encontrar el consuelo a todo esto es precisamente en que nosotros creamos, en que tengamos fe en lo que viene. Y lo que viene tiene que ver mucho con que no existe la muerte, ¿no? Con que ahí la vida continúa. Y ahí es donde nosotros vamos a encontrar ese consuelo. Si nosotros creemos y tenemos confianza en ese porvenir, en eso que viene después, pues vamos a encontrar esa tranquilidad, ese sosiego, a toda miseria, desengaño, lo que sea que estemos viviendo nosotros. Entonces es como un acto de fe realmente en la confianza en esa justicia divina, ¿no? Entonces, por el contrario, o sea, eso es una parte de la promesa, de esta expresión. Por el otro lado dice, sí, por el contrario, sobre aquel que nada espera, o sea, y encontramos personas que dicen, no, es que aquí ya se fue al hueco y se acabó, ¿cierto? Hasta ahí termina la historia. Entonces aquí se refiere a esas personas que dicen, aquel que nada espera después de esta vida, o que simplemente duda, las aflicciones caen con todo su peso y ninguna esperanza viene a endulzar su amargura. Entonces, no está hablando de castigo, está diciendo si tú no crees, pues va a ser más duro, esas aflicciones, ese sufrimiento que tú tienes, te va a caer, lo vas a tener bien pesado. Ya no va a ser esa carga liviana, sino que a las personas que no tienen fe en otra vida, ese peso es más fuerte. Obviamente, cuando uno pierde a alguien y piensa que la vida se acabó ahí, pues va a ser más duro de asimilar, porque ya se acabó, no lo vas a ver nunca más, hasta ahí se acabó, solo te quedaron los recuerdos, mientras que la fe en ese porvenir y en esa confianza en la justicia de Dios es lo que te va a dar a endulzar precisamente esa amargura, contrario a estos que no piensan que hay algo después. Eso es lo que hizo, es lo que hizo decir a Jesús, venid a mí, todos los que estáis cansados, que yo os aliviaré. Entonces, habla entonces de ese yugo ligero. ¿A qué se refiere? Precisamente a que existe una carga que nosotros vamos a llevar encima, pero para poder lograr y también para que Él sea nos dé toda esa liberación de aflicciones, para que sea esa ayuda que estábamos leyendo ahorita, estamos hablando, existe una condición. Esa condición es que para que la felicidad que prometa a todos estos afligidos, hay una condición que es en la ley que Él enseña, que va a ser lo que definía como el yugo. ¿Cuál es el tal yugo? El yugo es la observancia de esa ley. Ese yugo es ligero y es suave, puesto que impone como deber el amor y la caridad. En otras palabras, nosotros lo que tenemos, o lo que se entiende de esta primera parte, es que nuestra carga es observar la ley de Dios, es que se resume al amor y la caridad. O sea, ese es todo nuestro yugo. Por eso dice que es un yugo liviano, es simplemente seguir, observar las leyes de Dios, observar la palabra de la promesa de Jesús y las enseñanzas de Él como la condición para poder nosotros decir, sí, yo vine aquí para aliviar a todos estos afligidos, pero cuando dice todos pero los que estén dispuestos a cargar ese peso, o mejor dicho, a los que simplemente observen o sigan esta ley, la ley del amor. Entonces, nos da también una fórmula, y es, yo te prometo esto, te alivio de esto, basado en que tú sigas las leyes de amor y la caridad. Entonces, esa es la condición que Él nos impone para que podamos tener entonces alivio a toda esta carga que podría ser muy pesada si nuestra fe no nos lleva a estar convencidos de lo que viene después y de todo ese amor que continúa, que la muerte no existe y que sigue habiendo una vida continua, ¿no? Frases muy, muy fuertes, muy significativas también en este capítulo, que los invito a que lo lean también y le puedan sacar a cada frase que hay aquí, porque da mucho, nos pone a pensar bastante, ¿no? Entonces, en la segunda parte nos habla del Consolador prometido. Entonces nos habla también dentro de esas promesas que nos hace Jesús, nos dice que guardando sus mandamientos, es decir, conservando su ley, que está regida por el amor básicamente y la caridad, Él nos va a defender. Dice, yo rogaré a mi Padre
y Él os enviará otro consolador, para que permanezca eternamente con vosotros. Sí, yo me voy, pero voy a interceder por ustedes, voy a rogar al Padre para que tengan a alguien que los ayude, que esté con ustedes todo el tiempo. El Espíritu de verdad, al que el mundo no puede recibir en ese momento, porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros lo conoceréis, porque morará con vosotros y estará en vosotros. Pero el Consolador, que es el Espíritu Santo, que es el Santo Espíritu, que mi Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que yo os he dicho. Esto es tomado de San Juan 14, 15, 17 y 26. Entonces, lo que nos muestra Kardec en esto, y es tomando las escrituras, es que el espiritismo viene a ser parte de esa, o viene a ser esa información también, que viene a consolar, porque viene a enseñarnos también muchas cosas, a recordarnos las promesas de Jesús, a recordarnos la palabra, todo lo que Jesús nos ha dicho. Nos va a enviar el Espíritu Santo para que nos lo recuerde, con información, con toda esa fuerza para que nosotros, todo lo que se nos haya olvidado, entonces esté siempre con nosotros esa palabra acompañando. Entonces, habla de que ese espíritu de verdad, que al mundo aún no conoce porque no tiene suficiente madurez para comprenderlo. El consolador al que el Padre enviará para enseñar todas las cosas y para recordar lo que Cristo ha dicho. Por consiguiente, si el Espíritu de verdad debía venir más tarde a enseñar todas las cosas, es porque Cristo no lo dijo todo. Y si viene a recordar lo que Cristo dijo, es porque su enseñanza ha sido olvidada o mal comprendida. Entonces, ese consolador que insiste la palabra en mostrarlo, que es un mensajero que viene a recordarnos todas las palabras de Jesús, porque ya a estas alturas mucho se habrá olvidado, o mucho no se entendió, o no se dijo todo, o no estábamos preparados en todo este proceso de la humanidad. Entonces, y viene una parte que a mí me pareció muy interesante, me hizo leer muchas veces, me hizo pensar en esta experiencia de preparar para compartir con ustedes, fue acordarme de las bienaventuranzas. Cuando dice, bienaventurados los afligidos porque serán consolados. Yo pienso que me di cuenta que toda la vida como que había tenido un problema con las bienaventuranzas, de poder asimilar eso de bienaventurados los afligidos, o sea, como que dice bienaventurados los que sufren porque serán consolados. Y decía, pero como que me di cuenta de que yo no había digerido bien eso, o no lo entendía, o todavía me cuesta, de cómo pueden ser bienaventurados los que sufren. O sea, ¿qué es lo que traduce eso? Y aquí lo pregunta Kardec en este capítulo, dice, pero ¿cómo puede ser alguien, o cómo puede alguien sentirse feliz de sufrir si no sabe por qué sufre? O sea, ¿cómo puede ser una persona estando afligida puede tener felicidad? Entonces ahí donde vengo a caer en cuenta que el espiritismo nos viene a dar una información y nos da un sentido mucho más profundo, porque el espiritismo nos enseña que la causa de los padecimientos se encuentra en las existencias anteriores, en el destino de la tierra, donde el hombre expía su pasado. O sea que nosotros estamos aquí en esta escuela, en esta vivencia, pero que si nosotros miramos esas bienaventuranzas desde el punto de vista de una vida que empezó en la tierra y terminó en la tierra, pues no va a tener sentido venir aquí y ser bienaventurado porque uno esté sufriendo. Pero si nosotros entendemos que esto es una línea que tiene un comienzo en vidas pasadas y que uno llega a este mundo a espiar, a expiar y a aprender y a progresar y a desarrollarse, entonces tiene sentido y es bienaventurado el que vino, aprendió, expió sus pecados, vivió, tuvo experiencias, de pronto pasó por dificultades, pasó por situaciones, pero tiene un sentido porque a eso vinimos y de aquí nos vamos y la vida continúa y logramos nuestro destino. Entonces, nos dice que por eso que también enseña el objetivo de los padecimientos, o sea, el espiritismo nos muestra para qué es eso. No es que seamos fanáticos de venir a sufrir, pero sí entender para qué estamos aquí. Y nos enseña que los padecimientos, o sea, para qué sirven, cuál es el objetivo. Explica que son como las crisis saludables. En medicina se llaman las crisis curativas también, que es cuando tomas un medicamento, eso te produce algo, pero es porque te estás desintoxicando, por ejemplo. Entonces,
pasas por un dolores, pasas por esas crisis saludables que conducen a la curación y que constituyen un medio de purificación que garantiza la felicidad en las existencias futuras. Entonces, si lo miramos de esa manera, pero tiene que haber una existencia futura, si no pierde todo el sentido. Entonces, gracias al espiritismo que podemos comprender casi al detalle, casi de una manera de ingeniería, diría yo, muy lógica, toda la coherencia de la palabra de Jesús, las palabras de Jesús en general, los mensajes, y le da mucho sentido a todo, incluso a la bienaventuranza, y que sea bienaventurada una persona que sufre o que sea perseguido por sed de justicia o cosas por el estilo. Entonces, gracias a esto el hombre comprende que ha merecido sufrir y el sufrimiento le parece justo. Algunas personas pueden encontrar esto un poco injusto, o sea, valga la contradicción aquí, pero para nosotros de pronto nos parece que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Sabe que ese sufrimiento contribuye a su adelanto y lo acepta sin quejarse, así como el obrero acepta el trabajo que habrá de asegurar su salario. Entonces, el espiritismo le infunde una fe inquebrantable en el porvenir y la duda punzante ya no invade su alma. Entonces, si conectamos esto con la primera parte, donde decía que si nosotros tenemos esa fe en el porvenir, en la justicia divina, nosotros vamos a poder eliminar, pues precisamente, ese sufrimiento terrenal, precisamente porque tenemos fe en lo que viene. El espiritismo le hace ver las cosas desde lo alto, la importancia de las vicisitudes terrenales. Se pierde en el vasto, o sea, todo esto que vemos como muy de cerca, ese dolor y todas estas cosas que estamos padeciendo y viviendo, el sufrimiento, todo esto, se pierde. Cuando te elevas a 1 kilómetro de altura, ya no ves, esas cosas se vuelven banalidades porque tienen un objetivo mucho más sublime, mucho más grande. Y se ve un horizonte mucho más agradable que el mirar la minucia de las vicisitudes que tenemos aquí en la tierra. La perspectiva de la felicidad que nos espera nos confiere esa paciencia, la resignación, el valor necesario para avanzar hasta el final del camino. O sea, nos da mucho sentido a la vida cuando nosotros le damos una perspectiva mucho más lógica y profunda. Y por eso hablo yo de, siempre me gusta la parte lógica del espiritismo, porque no son dogmas de fe, traga entero, sino no son cuestiones religiosas. Aquí no tenemos ritos, no tenemos, no son cultos de creer por creer, sino que al contrario, nos viene a dar un sentido hasta las cosas que hemos venido viendo por muchos años desde nuestro catecismo, o dependiendo de la religión en que hayamos empezado o la que estemos todavía. Y nos viene a unir todo y a hacer coherencia en todo lo que vemos. Entonces, de este modo, y aquí viene el enlace también, de que esa información, ese conocimiento, hace que el espiritismo venga a ser ese consolador prometido también. Es donde el conocimiento de las cosas, que hace que el hombre sepa de dónde viene, hacia dónde va y por qué está en la tierra. Que personalmente opino que es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en la juventud, en esta ansiedad, en esta la depresión de las personas, todo este proceso, esta situación que estamos viviendo tampoco ayuda mucho. Pero si nosotros entendemos que de dónde venimos, qué estamos haciendo aquí, para qué se justifica nuestra vida en la tierra y nuestra venida a la tierra, pues va a tener mucho más sentido cuando sabemos que todo este conocimiento que se nos está dando en realidad es el consolador prometido también. Es lo que nos viene a dar a quitarnos esa ansiedad que de pronto la religión nos da cuando estamos temiendo al fuego eterno, solamente por cuestiones dogmáticas y no, o de creencias más impuestas y no entendibles. Entonces, el espiritismo es una convocatoria a los verdaderos principios de la ley de Dios y el consuelo mediante la fe y la esperanza. Y aquí, pues, ese entender para qué vinimos, de dónde venimos, para dónde vamos, y que viene compilado en todo ese conocimiento de nuestra doctrina compilada por Kardec, nos da ese conocimiento de las cosas que se menciona aquí
y que nos da toda esa tranquilidad, nos da esa fe en el porvenir, nos da esa tranquilidad de que esta vida no es este pedacito de vivencia en la tierra, sino que definitivamente somos seres espirituales y que es mucho más que lo que estamos haciendo aquí. Y eso nos ayuda a tomar y a asimilar cualquier afección que tengamos, cualquier proceso que tengamos donde en un momento dado perdemos la tranquilidad porque perdemos la fe en ese porvenir o perdemos de vista para qué estamos aquí. Entonces, eso es digamos, la parte de este capítulo donde nos habla de ese Cristo consolador, de ese consolador prometido que viene después de él, y con las instrucciones ya del espíritu, de los espíritus que vienen consignados pues aquí en la obra. Entonces, voy a leer esta parte. Dice: el espiritismo, como en el pasado lo hizo mi palabra, debe recordar a los incrédulos que por encima de ellos reina la inmutable verdad, el Dios bondadoso, el Dios poderoso, que hace que germinen las plantas y que se eleven las olas. Yo revelé la doctrina divina. Como el segador, até en haces el bien esparcido en la humanidad, y dije: venid a mí, todos los que sufrís. Como una forma de cerrar pues, con lo que abríamos el capítulo, de ser ese Jesús que viene a consolarnos. Sin embargo, pues también se refiere a las personas que se desviaron del camino y que se han extraviado, que sí, digamos que han perdido esa ruta. Y dice pues que los espíritus nos dicen que nuestro Padre o mi Padre no quiere aniquilar la raza humana, pero sí quiere que nos ayudemos unos a otros, los encarnados y los desencarnados, los vivos y los muertos. Aunque aclara que los muertos, o los espíritus nos aclaran que los muertos según la carne, porque la muerte no existe, ¿no? La muerte como la contemplamos humanamente y físicamente no existe, ya que simplemente es un proceso de paso por la tierra. A los que venimos aquí, pasamos por la tierra. Y me gusta cómo cierra esta parte, me dejó pensando mucho, nunca la había oído, nunca la había asimilado, esta oración que dice: porque la muerte es la resurrección y la vida es la prueba elegida y la prueba elegida. Y voy a repetirla porque creo que es muy, muy, muy diciente de lo que nosotros creemos, entendemos y aprendemos de la doctrina espírita. Es que la muerte es un nacer, la muerte es la resurrección, la muerte se podría decir que es vida, y la vida misma es una prueba que nosotros escogimos, elegimos, en la cual las virtudes que hemos cultivado, acuérdense que nuestra memoria sigue de vida en vida, nuestro aprendizaje, nuestra sabiduría, nuestro conocimiento perdura más allá de la muerte física, la muerte corporal. Entonces las virtudes que hayamos cultivado habrán de crecer y desarrollarse como el cedro. Entonces es una visión completamente diferente de la muerte dolorosa. Aunque duela la separación, nosotros tenemos la conciencia de que es un pasar a otra forma de vida que tenemos nosotros. Y esta vida como una prueba que elegimos por nuestro bien, por nuestro crecimiento, por nuestro progreso de nuestra alma, ¿no? De nuestro espíritu. Entonces, nos invita a que no rechacemos esta sabiduría. Si ya nosotros estamos recibiendo, yo me considero bendecido de poder tener mucha de esta información que apenas empiezo a profundizar, aunque llevo mucho tiempo leyendo, gracias que inclusive a la pandemia me ha ayudado mucho más a leer y aprender más de la doctrina, y nos lo simbolizan los espíritus como una antorcha que nos han colocado en nuestras manos para que ilumine nuestro camino, para que como niños perdidos lleguemos al regazo de nuestro Padre. Entonces, en nuestra inteligencia todavía oscura, nos están entregando esta antorcha y nos están diciendo: no la rechaces, no la rechaces, aprovechala más bien para que ilumines tu camino, ¿no? Volvemos entonces a este mensaje que nos dan los espíritus y nos dicen que al vernos
yo me imaginé como un padre a ver a sus hijos por el mal camino o algo así. Entonces dice, estoy embargado de compasión por vuestras miserias, por vuestra inmensa debilidad. O sea, nos ven como sí, como lo que somos, ¿no? Seres débiles, seres imperfectos, y cómo nosotros nos negamos, por ejemplo, a ayudar a gente que está extraviada, a tenderle una mano caritativa a personas que están en situación difícil. Y nos dice, aunque miren al cielo, pero caen en el abismo del error. Y nos impulsa a que creamos, amemos, meditemos sobre las cosas que se nos revelan, lo que nos están diciendo hoy, este mensaje que estamos recibiendo hoy en esta sala. Digamos que yo pueda ser un instrumento también de poder llegar a su corazón, a su cabeza, a su mente, para que podamos identificar todas estas enseñanzas que nos da toda esta palabra y que nos sirva como esa antorcha que nos va iluminando. Nos incita a que nos amemos otra vez. En el anterior decía creed, amad, meditad, ahora dice espíritu, amaos. Esa es la primera enseñanza. O sea, reiterando lo que es el mensaje de Jesús, que pone el amor por encima de todo. Y lo siguiente, después del amor, dice instruíos. O sea, como quien dice, a estudiar, a leer, a instruirse, a aprender. Todas las verdades que se encuentran en el cristianismo. Los errores que se han arraigado en él son de origen humano. De una vez, pues, quitando el concepto de, digamos, lo que no nos gusta de las religiones, lo que criticamos, y a pesar de que esto no es una religión, sí acepta las verdades que están incluidas en el cristianismo. Y que lo malo que vemos y que opinamos y todo esto, eso son cosas de origen humano. Que conste que esto está escrito hace 170 años, ¿no? Esto no es de hace 10 años ni de hace 20. Y de una vez pues está aclarado todo esto, ¿no? Y con total vigencia. Y es aquí que desde más allá de la tumba, a la que considerabais la nada, brotan voces que os advierten. O sea, nuestros guías, nuestros seres que están del otro lado nos dicen, hermanos, nada perece. O sea, lo que hablamos ahorita. Esto es una sola vida, por llamarlo así, es una sola existencia que puede estar en la tierra, encarnarse, desencarnarse y volver, pero no, nada perece. Jesucristo es el vencedor del mal, sed vosotros los vencedores de la impiedad. Entonces, esto es tomado del libro del Espíritu de verdad. Entonces, con esto, ya casi terminando, viene a mostrarnos, pues, que, bueno, invita también a la resignación, a que lloremos cuando haya que llorar, porque sentir dolor es válido y nos recuerda el dolor en el Monte de los Olivos también, en el Huerto de los Olivos, pero que aguardemos, porque vienen ángeles consoladores, tengamos fe también en eso, y que vendrán a enjugar nuestras lágrimas. Tenemos entonces aquí ante nosotros un médico de almas, el médico de las almas. Los espíritus nos dicen que vienen a traernos el remedio que habrá de curarlas. Habla entonces de los débiles, los que sufren, los enfermos, son mis hijos predilectos y vienen a salvarnos. Venid pues a mí todos los que sufrís y estáis cargados, resaltando con lo que abrimos este capítulo, lo que abrimos esta charla, y seréis aliviados y consolados. No busquéis en otra parte la fuerza y el consuelo, porque el mundo es impotente para daros esas cosas. Por medio del espiritismo, Dios hace que un ser supremo sean extirpados de vuestras almas. Por medio del espiritismo, Dios hace un supremo llamamiento a vuestros corazones. Entonces tenemos que escucharlo, que la impiedad, la mentira, el error y la incredulidad sean extirpados de nuestras almas doloridas. Son monstruos que absorben vuestra más pura sangre y os abren llagas casi siempre mortales. Entonces, resaltando que tengamos cuidado con la mentira, el error y la incredulidad, porque es lo que nos van a absorber, nos van a chupar la sangre y nos van a hacer heridas. Practiquemos su ley divina,
Otra vez, amad, orad, nos lo han dicho casi que cada llamado. Sed dóciles a los espíritus del Señor. Nos decía él, ser humildes como yo. Y nos se ponía de ejemplo Jesús. Invocadlo desde el fondo de vuestros corazones. Entonces Él os enviará a su Hijo eh, bien amado para instruiros y deciros estas buenas palabras. Aquí estoy, vengo a vosotros porque me habéis llamado. Otra vez con estas promesas de aliviarnos. Y vamos a cerrar con esta promesa también, con estas recomendaciones, con estas instrucciones que nos dan los espíritus, que nos recuerda que Dios nos consuela a los que somos humildes, a quienes seamos humildes, y nos da fuerza. Pero tenemos que pedir por eso. O sea, aprendamos a pedirle a Dios que quite nuestras aflicciones, que siempre y cuando conservemos la humildad, y como nos decía al comienzo también, que conservemos las leyes de amor y caridad, ¿no? El poder de Dios cubre la tierra. En todas partes, al lado de una lágrima, Él ha colocado un bálsamo de consuelo. El sacrificio y la abnegación constituyen una plegaria continua y encierran una enseñanza profunda. La sabiduría humana reside en esas dos palabras. Entonces, ¿cuáles son las dos palabras? El sacrificio y la abnegación. Entonces, básicamente es la forma de nosotros estar pidiéndole permanentemente, y que donde vamos a sacar nosotros ese aprendizaje, esa enseñanza está ahí basada en eso. Que todos los espíritus que sufren puedan comprender esa verdad en vez de clamar contra los dolores y los padecimientos morales que son vuestra herencia en este mundo. Sí, eso de ¿por qué yo? ¿Por qué esto me pasa a mí? O sea, como que estar con la conmiseración de por qué me pasó esto a mí, y de reclamarle por los dolores que se están padeciendo. Así que adoptad por divisa estas dos palabras, sacrificio y abnegación, y seréis fuertes, porque ellas resumen todos los deberes que tanto la caridad como la humildad os imponen. El sentimiento del deber cumplido brindará reposo a vuestro espíritu, además de resignación. El corazón late mejor, el alma se tranquiliza y el cuerpo ya no desfallece. Pues el cuerpo sufre tanto más, cuanto más profundamente herido se halla el espíritu. Entonces, bueno, como les decía, creo que tiene mucho de la esencia de la razón de ser del espiritismo, basado en las verdades del cristianismo, basado en las promesas de Jesús, basado en la promesa de consolarnos, también en la promesa de enviarnos a un consolador que se quede con nosotros, que viene con todo este conocimiento, que Kardec nos dice que básicamente esa información que nos viene a nosotros para quedarse, para que entendamos, y ahora que sí ya estamos preparados como humanidad a digerir todo esto y a entenderlo, se basa en la doctrina espírita también. Entonces, por eso me siento muy afortunado también de poder recibir toda esta información y mucho más de compartirla con ustedes para que pues, caiga en buen terreno, y ojalá pues también vayan y tomen el capítulo 6, lo lean y vuelvan a digerir todas estas palabras, para que hay mucha sabiduría y mucha información, mucho poder en este mensaje del día de hoy. Entonces, Abel, te lo regreso el micrófono. Muchas gracias. Bueno, entonces nos disponemos a participar, sea con preguntas, sea con comentarios sobre este tema tan importante. No sé quién quiera tomar la palabra. Yo la quiero tomar, pero no quiero ser el primero que la tome, así que ¿quién quiere decir algo? ¿Quién quiere preguntar algo? ¿Quién quiere opinar algo? Para sondear a nuestro conferencista. Bueno, fíjense lo inteligente, lo bien elaborado que fue este libro. El capítulo anterior. Arturo, ¿quiere decir algo? Sí, se me había perdido el micrófono. Ah, ya.
Gracias, Abel. Gracias, Rodrigo, por la charla. Yo, como siempre, como estoy nuevo Claro, en algunos temas específicos, aunque a lo largo de la vida, pues siempre he estado en la búsqueda, ¿cierto? Entonces, pues quería preguntar algo que, aunque es algo muy personal, ¿verdad? De pronto, no sé si me podrían ayudar, Abel o Rodrigo, es con respecto bueno, es específicamente lo sucedido con mi hijo. Otra vez voy a hablar de lo mismo, pero por ejemplo, él era muy eh, alejado de todas creencias religiosas, ¿sí? Y pues obviamente ustedes ya saben el padecimiento que él tuvo todo el año pasado con estos temas horribles que están pasando. Y quisiera saber si en algún momento, o sea, como fue una vida muy, muy padecida, de mucho sufrimiento, en algún momento, o sea, en qué momento él podrá reconocer de que eso fue una lección. O sea, porque para mí es muy duro, ¿verdad? El creer y el pensar en estas cosas de que si se padece o se sufre mucho en esta vida, es porque obviamente estamos en un proceso de aprendizaje. Entonces quisiera saber si en algún momento ese ser, ¿verdad? Ese espíritu reconoce, ¿verdad? Que fue un trago amargo, pero que fue una lección aprendida que vino a padecer en esta vida. Rodrigo, tienes la palabra inicialmente. A ver, bueno, nada. Lo que pasa es que yo lo miro desde el punto de vista humano, ¿sí? Cuando uno pone el razonamiento humano, como que lo miramos desde el punto de vista de la Tierra o lo miramos desde el punto de vista que nos invitaba aquí en este capítulo a que nos vayamos a una dimensión mucho más alta, a una vista de la Tierra, no a 2 metros de altura, sino a 2 kilómetros, para poder entender y que veamos la vida que esa no es la vida terrenal que empezó con el nacimiento y que termina con la muerte, para que tenga sentido todo esto, como que en lo que va tu pregunta. Entonces yo lo entiendo como que, acuérdate que nosotros no perdemos nuestro conocimiento, es como si nos pusiéramos en un disco duro ahí de reserva mientras bajamos, pero ese conocimiento, la sabiduría la tenemos todavía. Al momento de desencarnar, vuelves otra vez a tener esa vista grande a 2 kilómetros que tenías antes para poder entender lo que pasó, para poder evaluar, qué sucedió y poder entonces sí asimilar esas enseñanzas de esa misión que tu hijo haya tenido en esta vida y que por la cual estuvo espiando y pasó por experiencias de pronto de dolor físico y cosas por el estilo, que ya al momento de desencarnarse, pues empiezan a tomar sentido, empieza muy probablemente haber logrado su objetivo en esta vida, cuando de pronto uno queda con todo el dolor nada más de lo que uno ve en la tierra en esta vivencia física, ¿no? Entonces, pienso que ahí es donde cambia ese momento que tú dices, ese momento yo pienso que es parte de desencarnar y volver a cargar todo este conocimiento y para qué fue que vinimos aquí y asimilarlo. Pienso que ahí está la importancia de entender que hay un porvenir, de que hay un después de esa desencarnación. Fíjate que, Arturo, estos libros que estamos leyendo ahora, por ejemplo, el libro que le tocó a Rodrigo, Nuestro Hogar, y muchos otros, no recuerdo cuál te tocó a ti, pero esos libros nos van a precisamente a explicar cómo es este proceso. Ya Álvaro, en sus clases los viernes nos ha hablado, fíjate que nos habló del momento de la reencarnación, del proceso de la reencarnación. En otro momento seguramente nos explicará el proceso de la desencarnación, que es el proceso inverso. Pero tenemos que imaginar, no, porque es así. Tenemos que pensar que nuestra venida a la Tierra es todo un plan trazado, con guías, con instructores, con planificadores, ¿sí? Imaginemos un viaje a la Luna, ¿sí? Hay un viaje a la Luna y también hay un regreso de la Luna, ¿cierto? Cuando nuestros astronautas han regresado,
hay un equipo también esperándolo, hay un equipo que lo despide, que ayuda a que haya un despegue, y hay un equipo que lo espera, que lo recibe y que lo atiende. Exactamente igual es el proceso de la reencarnación y el proceso de la desencarnación. El proceso de la reencarnación como ese atrapamiento en el cuerpo, ¿verdad? Esa asimilación de la parte espiritual con la parte física, y el proceso de la desencarnación como ese desprendimiento de él. Entonces, así como hay un equipo que despide, hay un equipo que recibe. Y el hecho de que él no se haya preparado, que no haya buscado estos temas de la espiritualidad, no implica que a él le vaya a ir peor. Realmente estos temas ilustran, esclarecen, preparan, pero lo que verdaderamente a uno le da el tiquete, el pasaporte, ¿verdad? Para un buen despertar en el mundo espiritual es el comportamiento, la conciencia, el deber realizado. A veces, como nos lo dijo Rodrigo, son misiones, son tareas, a veces son expiaciones, a veces son sufrimientos, a veces son limitaciones, ¿verdad? Si tú realizaste en la medida de también de tus conocimientos, todo eso es tenido en cuenta, porque Dios no es un ser juzgador, es un ser comprensivo y misericordioso. Hay atenuantes y hay agravantes, ¿verdad? Si él no ha tenido un conocimiento, tiene atenuantes, ¿sí? Si él ha tenido un conocimiento, tiene agravantes, si no cumple con todo lo que debió cumplir. Si no tuvo conocimiento, tiene un atenuante. Todo eso es evaluado, todo eso, porque la mejor definición de Dios es que es amor, ¿verdad? Dios es amor. Entonces, todo eso es tenido en cuenta, y en el mundo espiritual, como lo vas a entender cuando mires todos estos libros complementarios que vamos a estudiar, ¿verdad? Hay de todo, hay bibliotecas, hay centros de estudio, hay reuniones de estudio, hay capacitaciones, ¿verdad? Hay centros de recuperación, ¿sí? Muchos de los recién desencarnados todavía están, de cierta forma, viviendo la repercusión de la enfermedad o el problema físico que tuvieron en la tierra, y en un proceso ellos llegan a tener esa claridad mental. Y el recuerdo no siempre es inmediato, el recuerdo de su existencia actual y de su última existencia, de sus existencias anteriores, no siempre es inmediato, pero en la medida, ¿verdad?, que se les vaya instruyendo, que se le va formando, capacitando, sanando, él va a ir entendiendo qué fue lo que pasó, por qué pasó esto, y por lo tanto lo van a ir también preparando para unas futuras misiones, ¿verdad? O en el plano espiritual, porque en el mundo espiritual también se trabaja, y bastante, o en una nueva reencarnación. Entonces, no dudes que ese amor divino le va a dar a él todos esos explicaciones, ¿verdad? Hay un comité de recepción, ¿verdad? Encabezado por nuestros familiares, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros hermanos, seres queridos de él, seres de esta existencia que conoció en esta existencia o de existencias anteriores, pero nunca estamos solos. Nadie hay huérfano en el plano espiritual, siempre hay un equipo de ayuda, sobre todo para personas como él que tuvieron esas limitaciones, pues con más razón va a haber ese comité de recepción y esas ayudas y esas claridades en el momento en que ya su entendimiento se lo permita. Todo este proceso, pues, vaya cesando, toda esta turbación, porque hay, después de la desencarnación, es normal que haya una turbación, como dependiendo un sueño o una pesadilla, dependiendo cómo haya sido
el estado de conciencia de cada ser que pasó por la tierra. Pero de todas formas llega un despertar. Y con el despertar vienen las explicaciones. Entonces, nadie está exento de esas explicaciones, nadie está exento de ese amor, de esa instrucción. Fíjate que en ese mensaje querían decir, unir de una vez con lo que yo quería decir. Ese mensaje dice, amaos e instruíos. Fíjate tú que el Espíritu de verdad da estos dos mandamientos. Amaos primero, ¿sí? Y de esa manera es acorde con ese principio de la doctrina espírita. Fuera de la caridad no hay salvación, ¿verdad? La caridad es el amor activo, ¿verdad? Es el amor que se da. Amaos e instruíos. Entonces, fíjate tú, si tu hijo no va a ser instruido en el mundo espiritual, cuando ese equipo del Consolador da estos dos mandamientos, claro que va a ser instruido, claro que van a haber explicaciones, claro que va a entender todo lo que pasó, ¿sí? Y por eso muchas veces, y hoy son comunes los programas de los mediums en Estados Unidos, especialmente esos programas donde se dan esos mensajes. Ellos vienen a consolar también a los familiares, vienen a decirle, estoy bien, no, deja de juzgarte, deja de decir que pudiste hacer algo más, ya era mi hora, ¿verdad? Continuamente, y no tenemos por qué dudar cuestiones que a veces se ven allí. En los centros espíritas también hay muchas de estas comunicaciones, ¿verdad? Que le dan consuelo, esos seres queridos que partieron, dan consuelo y le dan fortaleza a esos familiares que dejaron acá. ¿Por qué? Porque ellos entendieron, porque son instruidos, porque se les enseña qué pasó, por qué pasó, y sobre todo la esperanza de que todos tendremos unas próximas oportunidades. Y si ya él vivió unas deficiencias, unas limitaciones en esta existencia, seguramente para la próxima existencia no necesitará esas limitaciones, ¿verdad? Habrá purgado, es otra forma de decirlo, de pronto expiado, ¿verdad? Esos errores del ayer, y tendrá seguramente un cuerpo acorde con esa expiación, un nuevo cuerpo, seguramente sano, seguramente sin ninguna limitación, para seguir su proceso evolutivo. ¿Sí? No sé si... Sí, muchas gracias. Sí, totalmente claro. Vas a ver Gracias. que con todos estos libros, con todas estas relatorías que vamos a empezar a hacer, se puedes constatar aún más cómo es este proceso de recibimiento de nuestros seres. Y muchos, eso no es un misterio, ¿ah? Muchos moribundos dicen que ven a sus padres, a sus madres, a sus padres. Eso es universal. Eso es universal en todos los países, y las personas también próximas a desencarnar. Tuve precisamente un amigo cuya hermana enfermó y posteriormente desencarnó de COVID también, y ella antes de desencarnar lo visitó. Él vivía en Bogotá, ella enfermó aquí en Barranquilla, lo visitó, él sintió, él la vio, y que la vio hermosa, o sea, mucho más bonita. Nuestra amiga ya estaba gordita, y la vio esbelta, la vio hermosa, y dándole como fe, como esperanza, y ella partió. Entonces, a veces, incluso antes de desencarnar, se dan esos procesos de despedida, y uno entiende que ese ser ya había llegado su hora. No sabemos cómo encarnamos, pero no sabemos cuál es nuestra forma de partir. Y bueno, ahí están todas las leyes de Dios, se entrelazan en ocasiones y se dan esos resultados. Pero nunca pensemos que Dios está fuera de todas estas situaciones. Él está allí también,
y está acompañando a todos esos seres que nunca están solos. Listo. Gracias, Abel. Gracias, Rodrigo. ¿Ok? ¿Alguien más desea participar con alguna opinión, con alguna pregunta? Buenas noches, Abel. ¿Sí? Buenas noches a todos. Te escuchamos bastante lejos. Evelyn. No sé si... Alza un poquito la voz, Evelyn. Ahora sí me escuchan. Ahora sí, ahora sí. No, yo quería hacer una pregunta. ¿Qué tan cierto es eso de aquello que una persona pues desencarna y no pasa mucho tiempo cuando vuelve y encarna pues en un familiar, en alguien muy cercano, pero es que es algo como dicen que es algo rápido? ¿Eso es real o no? Que eso sí puede pasar, que reencarnen en alguien muy cercano, pero de una forma rápida, por decirlo así, que hay alguien que puede salir embarazado y puede reencarnar ese ser ahí, ese familiar que se fue muy rápido, encarnar en ese ser así. ¿Eso puede pasar o no? Eso no es real. Primero tú, Rodrigo, sí. No, bueno, yo pienso que es parte de una de las grandes inquietudes es precisamente esos tiempos que se hablan, ¿no? Y siempre, como hablamos ahorita, medimos todos en tiempo terrenal, ¿no? Entonces, lo que para nosotros es mucho tiempo o poco tiempo, en realidad va a otra dimensión donde no sabemos, aunque tenemos información, y en el libro, por ejemplo, de nuestra casa, nuestro hogar, se habla por ejemplo, un proceso de desencarnación y están en el umbral y duran 6 años y pasan, o sea, se habla de tiempos terrenales. Yo diría que en realidad no se manejan los tiempos de la misma forma en esta dimensión que cuando pasamos al otro lado. Entonces, yo diría que puede ser posible porque es un desconocimiento precisamente de esas unidades de medidas, pero dejaría también que Abel nos Sí, complemente. no, en el libro de los espíritus está esa respuesta a esa pregunta. Y allí nos dicen que pueden ser horas, pueden ser días, pueden ser años, pueden ser siglos. Eso depende. O sea, eso no es una ley. El tiempo en que lo que se llama el periodo de erraticidad, ¿sí? Eso es así. Así es que se llama el periodo entre una encarnación y otra. Recordemos que hay 3. Los espíritus están en 3 estados: encarnados, puros y en el periodo de erraticidad, que es el intermediario entre encarnados y puros. ¿Por qué puros? Porque puros ya no tiene que reencarnar más. En cambio, los de erraticidad sí tienen que reencarnar. ¿Cuánto tiempo? Depende de sus necesidades. Pero sí puede ser al poco tiempo, sí puede ser al poco tiempo. Eso no es falso. Pero no hay una regla fija para todo el mundo. Fíjese todo el tiempo que demoró André Luis estudiando, investigando en el mundo espiritual. Ya él era un afamado científico en Brasil, un doctor, Carlos Chagas, el descubridor del mal de Chagas. Él se le colocaron otro nombre. André Luis fue para que no hubiera problemas con los familiares aquí en la tierra. Pero se convirtió en un gran investigador en el mundo espiritual y ya ha demorado años investigando. Yo creo que tiene más de 100 años. Está investigando en el mundo espiritual, ha escrito o ha dictado varios libros a través de Chico Xavier y otros medios, y sigue, no tenemos noticias de que ha encarnado. Entonces, pero así puede ser también al poco tiempo, puede los espíritus reencarnar, como es el caso de en el libro Y la vida continúa. Se da el caso de reencarnaciones relativamente cortas, ¿verdad? De personajes que habían recién
desencarnado y que nuevamente encarnaron al poco tiempo, aprovechando las circunstancias que se iban dando en esas propias familias, porque eran unas relaciones que estaban los amigos y después matrimonios del mismo lugar, estuvieron relacionados entre sí, incluso en crímenes, y hubo la necesidad de que muy rápidamente se reencarnaran unos y otros en varios miembros de las respectivas familias. Entonces, sí se puede dar, sí se puede dar. No es una ley, no es que sea rápido, ni que sea demorado. O sea, cada quien, todo depende de cada quien. No sé si alguien más quiere. Evelyn, ¿está bien? Gracias, muy amable. Está bien, Evelyn. Abel, no, que tú contestaste Sí. la pregunta de Evelyn, tú la contestaste muy bien. Sí, que eso es de acuerdo a la necesidad del espíritu reencarnante. Si es necesario y es bien para él la necesidad de que regrese pronto, lo ayudan a que regrese pronto. Y todo eso no es imposible, es de acuerdo a la necesidad del espíritu reencarnante. Se le da la posibilidad de que reencarne pronto. Como hay otros que demoran mucho tiempo para reencarnar, dependiendo toda la situación moral de él, de lo que esté pasando, porque hemos leído en los libros que hay muchos espíritus que demoran para reencarnar porque no quieren ni siquiera aceptar la ayuda, sino que se sienten complacidos en estar en el umbral y estar martirizando, por ejemplo, al encarnado que lo ven como enemigo por todos los sucesos que han pasado cuando ellos estuvieron acá entre los encarnados. Entonces, sí está la respuesta en el libro de los espíritus y es como lo explicó Abel. Así es. No sé si Regina quería decir algo. Estaba por ahí Regina, como pareciera que estaba en posición de hablar. No sé. Bueno, si no hay más inquietudes, comentarios, le pedimos a nuestro hermano Rodrigo que pueda cerrar la reunión con una oración. Rodrigo. Una conclusión y una oración. Bueno, primero que todo, bueno, antes de cerrar también, dejarles aquí recordarles pues los eventos, las reuniones que están programadas para martes, viernes y sábado. Martes a las 6:30 con el Evangelio con Kardec, los viernes la reunión de vibraciones y los sábados a las 5:30, que es como esta, que son las conferencias que hacemos a las 5:30 de la tarde. Ah, bueno, entonces, te faltó la de las 8 de la noche los viernes. Esa siempre me falta, ¿cierto? Está bien, está bien. Sí, que es la que está ahora, que estamos con Álvaro en la parte de los cursos que ya se vienen dando. También pues recordarles que esto está grabado, que se publica en el canal de YouTube, que lo pueden buscar como Barranquilla Espiritual, por si acaso. Programa radial Barranquilla Espiritual. Programa radial, eso. Listo. Bueno, entonces, bueno, cerrando, yo pienso que ha sido, reitero, pues una oportunidad de profundizar en este conocimiento. Hay muchas fórmulas aquí, muchas promesas que vienen a través de la Escritura, a través de la palabra de Jesús, que nos dice que tenemos un ser consolador, que tenemos información, nos dice cómo hacerlo, nos dice que a través del amor, de la caridad, también los espíritus nos recuerdan que reforzando esa ley del amor, que no hay salvación sin caridad, pero también nos invitan a que nos instruyamos, a que estudiemos, a que aprendamos, a que reforcemos todo este conocimiento que a la larga nos va a dar esa confianza en el futuro, y eso nos va a dar al mismo tiempo el sosiego, la tranquilidad de entender de dónde venimos, qué vinimos a hacer a la tierra y para dónde vamos. Y con esa fe en eso, con esa claridad en esos conceptos, la vida es diferente. La vida tiene mucho más sentido. La vida y la muerte y el dolor y las situaciones, el sufrimiento, el sacrificio, todo tiene mucho más sentido y se encajan como una pieza perfecta, un engranaje perfecto, como si fuera una obra de ingeniería, sin ninguna pieza que sobre, ninguna pieza que falte, y que todas las cosas que nos parezcan incomprensibles las vamos a encontrar aquí totalmente y perfectamente engranadas con esta información. Entonces, con eso pues le damos gracias